Sergio Cortés es consejero delegado de Think Sharing Business y responsable de un reciente estudio sobre el uso de las redes sociales en la pequeña y mediana empresa, una iniciativa de la Fundación Banesto. Sergio, bienvenido a La Lanzadera. Pues muchas gracias. Según este estudio, más de la mitad de las pymes, el 55%, utilizan ya de modo habitual las redes sociales. Sergio, ¿este porcentaje demuestra que el uso de estas redes es ya algo más que una moda o se está todavía simplemente en ellas porque otros están, porque hay que estar? Sí, bueno, pues este estudio tiene bastantes datos que iremos desgranando, que ya nos hace una idea de que está pasando de una simple moda a un uso ya profesional por parte de la pequeña y mediana empresa en España, ¿no? Es verdad que el dato principal es que más de la mitad de estas empresas ya han saltado a tener presencia, es decir, a abrir sus perfiles, a dinamizarlos, a conversar con sus clientes, etcétera, pero incluso también hemos preguntado a las que no están, es decir, a la otra mitad, si tenían pensado hacerlo, y 6 de cada 10 de estas que no están, el 60%, piensan estar a corto plazo, es decir, que nos podemos encontrar en un escenario muy próximo de aproximadamente un año y demás, que este indicador pues esté en una amplia mayoría de pymes que ya estén en las redes sociales. ¿Es una reacción tal vez ante el hundimiento del consumo que se está dando en nuestro país? ¿Es una especie de buscar nuevos canales de clientes? Bueno, las redes sociales desde hace ya unos cuantos años están dando efectivamente a la pyme una muy buena oportunidad de abrir canales de comunicación en Internet que en teoría son muy masivos. Piensa que, bueno, por ejemplo, Facebook, que es la red social más grande del mundo, pues hablamos de muchos millones de usuarios, de miles de millones de usuarios en el mundo y cientos en España. Y por tanto, pues es un canal fácil cuya barrera de entrada tecnológica es muy pequeña y cuya barrera en recursos, pues presuntamente también. Digo presuntamente porque es verdad que, por ejemplo, a través de la Fundación Banesto hemos estado haciendo talleres de formación y capacitación a pymes por toda España durante unos cuantos años y hemos intentado hacer ver a las pymes que las redes sociales son un gran recurso de comunicación, pero también exigen dedicarle pues tiempo, dedicarle personas y profesionalización, sobre todo. Pienso que uno de los principales objetivos que tenía este informe, además de hablar de la presencia, de cuantificar cómo están y cuántas, identificar o hacer un instrumento útil para la toma de decisiones, por ejemplo, en lo que respecta a profesionalizar la actividad, ¿no? Por ejemplo, pues qué objetivos se marcan las empresas cuando entran en redes, si tienen una estrategia o no, si le dedican recursos externos o internos, o si están profesionalizados o no estos recursos, ¿no? O sea que es un campo que todavía tiene mucho por abarcar. En las épocas en las que corren, pues es verdad que son recursos relativamente baratos comparados con otros canales de marketing y comunicación, y por eso también pues las empresas los están aprovechando cada vez más. Pero en términos generales, ¿las pymes están aprovechando ya todo el potencial de las redes sociales o queda mucho camino, Sergio, por recorrer? Sí, en términos generales estamos aprovechando solo una parte del potencial que tienen las redes sociales. Es verdad que esta parte es la más llamativa y la que primero se identifica. Por ejemplo, tenemos datos en el informe sobre los objetivos y usos que le dan a las redes estas empresas y un 60%, o sea, una amplia mayoría, lo dedican a ofrecer productos, servicios y a temas que podríamos calificar en el ámbito de la comunicación o la relación con sus clientes. Eso es un poco la primera fase que también es típica en las redes sociales, ¿no? Pero sin embargo nos encontramos con que utilizarlos como canal de venta, generación de negocio, comercio electrónico, etcétera, estamos hablando de solo un 10%, pero eso sí, un 10% que ha crecido 10 veces respecto al año pasado. En el primer informe que hicimos en el año 2011 de este estilo, solo el 1% de las pymes utilizaba las redes sociales, por ejemplo, como canal de venta directo, ¿no? Es decir, para utilizarlo como plataforma de comercio electrónico. Este año esa cifra del 1% ha pasado a ser el 10%. Es todavía muy minoritaria, pero respecto de la otra que comentaba al principio, del 60% que lo usan para relacionarse, para emitir contenidos, etcétera, pero ya nos da la idea de que las redes sociales no solamente son un canal de comunicación y de relación con los clientes y conversación, que es lo que tradicionalmente se ha hablado de que son las redes sociales, sino que también empieza a ser un canal de negocio, de monetizar, de vender, etcétera. Hay otro dato también muy espectacular este año, que es el crecimiento en el uso de las redes sociales para
para emitir, por ejemplo, ofertas, promociones, cupones especiales, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que ya el 40% de estas empresas que están presentes ya lo están usando también para emitir ofertas, por ejemplo, ¿no? Por sectores, por actividades, ¿dónde se concentra el mayor uso de las redes sociales? Supongo que en servicios. Efectivamente, en general podríamos hablar de una gran importancia en el sector servicios, en todos los sectores que están alrededor de esto, con mucha relación final hacia cliente o consumidor, por tanto exigen un canal directo de relación con ellos. En concreto, por ejemplo, la mayoría de empresas se concentran en el sector hostelería y turismo, que tiene una amplísima presencia, incluso en pymes, es decir, el 83,90% de las empresas que hemos encuestado están en hostelería y servicios. Y también vemos, por otra parte, sectores interesantes como el sector de servicios culturales o educación, etcétera, en los cuales la potencia editorial del contenido es importante, que también están muy a la cabeza de esto. Por tanto, hay sectores que están menos puestos todavía, pues como son los sectores tradicionalmente más industriales, la construcción, etcétera, etcétera. Soy consciente de que no forma objeto directo de este estudio, pero por hacer una comparativa, si el porcentaje entre las pymes supera ya de largo ese 50% del que estamos hablando, cabe suponer que entre las grandes empresas el porcentaje tendría que ser muy superior. Sí, en realidad el proceso que están siguiendo las grandes empresas para tener presencia en redes sociales es un poquito diferente. En términos de posicionamiento, pues efectivamente hay muchas más, la mayor parte de ellas ya están presentes, pero la gran empresa cuando se plantea entrar en redes sociales se lo plantea de una manera mucho más integral y estratégica, es decir, intenta de alguna manera cambiar su cultura corporativa, su modelo de negocio, etcétera, para adaptarse a unos nuevos tiempos que son las relaciones digitales que tienen con sus consumidores o, por ejemplo, factores que a la pyme no afectan demasiado en redes sociales, aunque un poco sí, pero no tanto como una gran empresa, como es la reputación online, es decir, lo que tus clientes piensan de ti o de tus productos. Estos campos son mucho más importantes en una gran empresa, ¿no? Por tanto, en las grandes sí que además del índice de presencia, que es bastante más alto, nos encontramos con análisis interesantes respecto de su exposición en reputación online, de sus modelos de atención. Has mencionado ya, Sergio, que la profesionalización quizás sea la clave, la madre del cordero, para que la presencia de las pymes en las redes sociales cumpla con sus objetivos, con la mayoría de sus objetivos. Pero, según estos estudios, ¿quién se encarga en las pymes de manejar su presencia en las redes sociales? ¿Es un trabajo que se suele externalizar? ¿Se contrata a especialistas en algunos casos? ¿Son los propios autónomos los que se encargan de ello? Sí, pues fíjate, las pymes, como todos sabemos, somos expertas en el aprovechamiento más eficiente de los recursos, ¿no? Porque tenemos pocos y, por tanto, hay que utilizarlos bien. Desde ese punto de vista, no es tan importante quién lo gestiona, si una empresa, por ejemplo, externa o la propia pyme, sino cómo se gestiona, es decir, si los servicios están capacitados para gestionarlos, tienen una estrategia, unos objetivos y una formación concreta. Por poner datos, por ejemplo, el 56% de las empresas de estas pymes lo gestionan de una manera interna, es decir, que mayoritariamente la gente utiliza los propios recursos que ya tienen las empresas. Piensa que hemos analizado aquí pues 2.500 empresas de menos de 50 trabajadores. Por tanto, lo lógico es que más de la mitad, este 56%, lo hacen con personal interno y solo un 4% lo externaliza. Es decir, también hay ahí una capa intermedia de servicios mixtos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que de las que lo hacen internamente, muy pocas tienen servicios o personas especializadas en estos temas y capacitadas, ¿no? De hecho, una de las grandes barreras de entrada que hemos detectado cuando hemos preguntado a las pymes qué es lo que más les cuesta en las redes sociales o por qué no entran de una manera más definitiva es la formación, ¿no? Por eso es tan importante formar y capacitar a las empresas y a las pymes para que las lleven internamente. Y habitualmente las pymes dedican ya parte de su presupuesto a fomentar su presencia en estas redes, ¿o piensan que se puede conseguir prácticamente gratis?
Pues todavía piensan que se puede conseguir prácticamente gratis. Y es verdad que este es un aspecto a mejorar, porque no solamente se trata de recursos económicos directos, sino de recursos humanos. Es decir, al final, tener un buen posicionamiento y una buena estrategia en redes sociales, seas una gran empresa o seas una pyme, es necesario dedicarle unos recursos y, por tanto, consume esfuerzo, consume tiempo y a veces consume dinero. Una mala gestión, Sergio, de esta presencia en las redes sociales puede ser contraproducente para una pyme, no solo en su reputación, sino, por ejemplo, también en cifras de negocio. Es decir, ¿es mejor no estar que estar de mala manera? Bueno, yo creo que hay un paso necesario desde mi punto de vista, que es el de como mínimo tener presencia. Quiero decir presencia en términos, por ejemplo, de posicionamiento. Es decir, las redes sociales son pues como un sitio más en Internet en el que hay que estar referenciado. Es decir, que cuando alguien te busque, aunque sea tus datos básicos de perfil, etcétera, etcétera, te encuentre. Es verdad que luego tenemos un siguiente paso, que es el de estar de una manera activa. Entonces, aquí sí que yo creo que cada empresa se tiene que plantear qué grado de actividad quiere y puedes estar de una manera más activa o menos activa. Sí que creo que es mejor no estar que estar de una manera activa e incorrecta, y que es mejor elegir muy bien en qué redes estar, que es otra de las cosas que hemos estudiado, ¿no? Porque generalmente la pyme, como es obvio, no puede estar presente en todos los canales de una manera muy activa, y por tanto cómo elegir en cuál estar mejor y por qué es también un aspecto clave. ¿Se presta tal vez una excesiva atención al número de seguidores por parte de las pymes cuando funcionan o operan en las redes sociales, en vez de estudiar cuántos de ellos pueden llegar a ser efectivamente clientes reales? No sé si hay demasiada obsesión por tengo tantos seguidores, más que cuántos de esos seguidores pueden realmente ser útiles para tu cifra de negocio, para el negocio en sí. Efectivamente, yo creo que hemos vivido unos meses o unos últimos años quizá en los cuales la importancia del indicador seguidor era muy grande y sigue siendo muy grande, ¿no? Pero yo creo que está cambiando. La tendencia cada vez va más a valorar pues la influencia que una marca puede ejercer sobre su follower o su seguidor, ¿no? De esa manera se están estableciendo ya dinámicas muy interesantes de cómo antes convertíamos compradores que ya venían a nuestro negocio en seguidores o fans en nuestras redes sociales, y ahora estamos intentando cerrar el círculo, ¿no? Es decir, conseguir que esos fans o seguidores se conviertan en compradores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las empresas cada vez se están dando cuenta de que es mucho más interesante pues otros aspectos cualitativos del seguidor, como por ejemplo su relevancia, su grado de influencia, o una palabra que usan mucho los americanos que es muy significativa, que es el engagement, es decir, el compromiso que un seguidor tiene con una marca, para fenómenos, por ejemplo, tan interesantes como el activismo, ¿no? O el convertirse en una persona activa para difundir en boca a oreja una marca, ¿no? Todo este estilo de cosas son mucho más importantes que el número de fans. De hecho, hoy en día, por desgracia, en Internet pues hay muchas posibilidades pues para conseguir fans de una manera fácil y barata, tanto a nivel tecnológico como a nivel de alianzas o de reporte de fans o lo que sea. Y a la hora de perseguir esa efectividad de la que tú estás hablando, a la hora de captar clientes reales para un negocio, ¿qué es más efectivo? ¿Una página web bien diseñada donde el cliente puede interactuar, un uso intensivo de las redes sociales, una inversión potente en publicidad online? Bueno, pues el negocio digital es una cosa transversal, es decir, cada día más no se trata de ser fuerte en una de todas estas disciplinas que has dicho tú, sino de estar equilibrado en todas, incluso siendo pymes. Es decir, otra cosa es el grado de esfuerzo de recursos que se le dedican, ¿no? Pero se trata de tener una estrategia equilibrada entre todos los canales. Las compras hoy en día se hacen de una manera muy multicanal. Por ejemplo, el fenómeno característico de que vamos a una tienda, consultamos un artículo que nos lo probamos en el probador, pero luego nos vamos a casa, comparamos ofertas en Internet de ese producto a ver cuál es más barato y acabamos comprándolo en un club de ventas privado en Internet, por ejemplo.
y nos lo llevan a casa, pues este proceso incluso para una pyme también está presente, aunque de otra manera. Por lo tanto, hay que tener una buena página web, hay que tener una buena presencia en redes sociales, hay que tener un buen producto, que esto también se nos olvida muchas veces en Internet, ¿no? Que creemos que solo el canal lo hace todo, y también tenemos que trabajar en el marketing tradicional, de marketing de producto, de precio, de canal de distribución, etcétera. Y eso es lo que da la clave del éxito también en Internet. Al final, Internet es un canal más. Estamos charlando aquí en esta edición de La Lanzadera de Radio Exterior de España con Sergio Cortés, consejero delegado de Think Saving Business, responsable técnico también del estudio sobre el uso de las redes sociales en las pymes españolas. Vamos a hablar ahora, Sergio, ya de estas distintas redes sociales y de su uso por las pymes españolas. A la cabeza Facebook, seguida por Foursquare y ya muy por detrás Twitter, YouTube y Pinterest. Lo normal es que una pyme se vuelque en una sola red o se intenta estar en cuantas más mejor. Lo normal es que las pymes están intentando abrir cuantos más perfiles mejor. Ahora, lo deseable, si me preguntas por lo deseable, yo creo lo que nosotros siempre recomendamos es que se focalicen los recursos y los esfuerzos para estar presente en las redes que realmente aporten valor al negocio de cada pyme, en las redes en las que realmente se relacionen los clientes potenciales o seguidores que aspire a tener cada pyme, y descartar de alguna manera las otras. ¿Por qué Facebook es, con diferencia, la preferida por las pymes? Bueno, Facebook es la preferida por las pymes, primero por una causa muy clara, que es la red social con más usuarios, ¿no? Y por lo tanto, teóricamente es la que tiene más acceso a captar y a relacionar pues mejores fans y compradores o clientes, ¿no? Pero después también yo creo que hay un tema muy importante en la flexibilidad del uso de esa herramienta. Es decir, Facebook permite de una manera muy fácil pues compartir muchos tipos de material, vídeos, fotos, textos, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de Twitter, que es una herramienta pues quizá mucho más potente en lo que es la difusión y dinamización de contenidos, pero también más lejana para perfiles como una pyme. Tras Facebook se sitúa en segunda posición Foursquare, que en solo un año ha duplicado su presencia. Quizás, Sergio, y es una pregunta porque la mecánica de Foursquare es la que quizás más se puede traducir en un aumento de las cifras de negocio de una pyme, tal como funciona. Sí, el caso de Foursquare es un caso curioso porque, claro, es un dato que hay que matizar. Está muy arriba en el ranking de presencia, pero es por un tema muy puntual y significativo. Foursquare, para el que no lo sepa, es una herramienta que permite geolocalizar un contenido o un negocio, es decir, ponerlo en un mapa digital. Y por eso está tan presente en este nivel del ranking, porque realmente no solo afecta a que la pyme o el negocio se autoposicione en esta herramienta, sino que cualquier usuario puede localizar tu negocio en este mapa grande, ¿no?, que hay en Internet, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido, la geolocalización nos abre un camino que para la pyme es muy importante porque relaciona directamente al consumo y oferta a nivel local, es decir, relacionada con el sitio donde estás. Y eso, en la mayor parte de las pymes que tienen negocios físicos, es un factor muy interesante a explotar. ¿Conoces tú alguna red social, digamos, emergente, todavía no consolidada, que pueda estar en esta clasificación, en estos primeros puestos, en los próximos años o en los próximos tiempos? Sí, efectivamente. Bueno, este año, por ejemplo, hemos identificado la aparición en el ranking por primera vez de Pinterest, que es una red social relativamente muy joven, lleva aproximadamente un año y medio, y ha entrado, bueno, pues con una cierta fuerza, el 1% en el ranking, superando, por ejemplo, en temas profesionales sorprendentemente a redes como LinkedIn, que aunque, por ejemplo, son muy usadas a nivel personal, las empresas todavía a nivel corporativo no se han metido en ellos, las pymes, las grandes sí. Entonces, por volver a tu pregunta, pues redes como Pinterest están ya emergiendo de una manera muy importante y van a estar muy orientadas a la venta online, al social commerce, al comercio electrónico en redes sociales, y redes también como Instagram, que es una red de fotografía muy visual, es una especie de Twitter de fotos, para que nos entendamos por el que no la conozca, pues también están irrumpiendo de una manera importante. O sea que el sistema de las redes pues está modificándose cada año y van saliendo
saliendo nuevos actores. Redes sociales, pequeñas y medianas empresas. Si nos comparamos con otros países y teniendo en cuenta que la estructura económica es muy distinta, porque en España más del 90% del tejido empresarial, del tejido económico, lo forman las pymes. Pero si nos comparamos con países de nuestro entorno, Sergio, ¿España mantiene el tipo, va rezagada o estamos en puestos de cabeza en el uso de las redes sociales por parte de los pequeños empresarios? Pues España mantiene el tipo y lo mantiene muy bien. En realidad, los indicadores de presencia en redes sociales, tanto a nivel de empresa, de pymes, como a nivel de usuarios, por ejemplo, en este segundo aspecto, España es uno de los países punteros a nivel mundial de uso en redes sociales como usuario, persona, ¿eh? En pymes pasa lo mismo, estamos muy bien, estamos a la cabeza de Europa en estos indicadores. Lo único que sí que nos falta, por ejemplo, a diferencia de otros países, pues como Inglaterra o Alemania, orientarlas más a negocio, es decir, lo que hablábamos un poco al principio de nuestra conversación, ¿no? Dotarles de una metodología, de una profesionalización, etcétera, ¿no? Pero estamos muy bien. De hecho, España en general, todo lo que son tecnologías a nivel usuario y consumidor suele estar muy bien posicionado. Por ejemplo, estos días estamos viendo el informe de WhatsApp, ¿no? De la herramienta que nos vale para comunicarnos vía teléfono móvil, donde España es el primer usuario a nivel mundial de este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, que en general el cliente, el consumidor español es un consumidor que acepta muy bien estas tecnologías y por tanto la empresa tiene una gran ventana de oportunidad para relacionarse con él a través de ellas. Y una última pregunta, Sergio, a modo de reflexión. ¿Se puede emprender hoy sin estar en Internet, sin usar las redes sociales, o es una alternativa suicida? No, claramente no se puede o no se debe emprender sin tener presente todo el mundo digital en general, sobre Internet y redes sociales, también portabilidad, teléfonos móviles, etcétera, tablets, en fin, cualquier tipo de dispositivo multicanal que nos potencie una relación con un consumidor que también tiene una vida digital. Los negocios que están empezando, especialmente la emprendeduría, que es por lo que me preguntabas, necesitan de esta herramienta pues para difundirse, para promocionarse, para empezar a sus actividades, y yo considero que es una herramienta básica pues para utilizar en las primeras fases de cualquier negocio. Con esta reflexión, en parte también con estas advertencias, terminamos. Sergio Cortés, gracias por tu presencia en esta lanzadera y hasta una nueva ocasión que seguro que llegará. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta pronto.